Hola, bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Como les comenté, hoy vamos a ver la conversación que tuvimos con el doctor Jorge Gallardo. El doctor Gallardo es investigador del Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales de la Universidad San Marcos. Él ha sido parte del equipo que realizó una investigación sobre un nuevo medicamento que previene el contagio del VIH. Vamos a ver la entrevista con el doctor Gallardo. Comenzamos por lo básico y lo principal. ¿Cómo actúa el virus del VIH en el organismo de una persona infectada? Bueno, lo que hace el virus es básicamente secuestrar a las células inmunitarias, las células de defensa del organismo, específicamente a un tipo de linfocitos que conocemos como CD4, que es el linfocito encargado, digamos, de orquestar, de dirigir toda la respuesta de todo el batallón inmunológico, es como el general del sistema inmunológico, y bueno, secuestra a estos linfocitos CD4 y los obliga a producir nuevas copias del virus y en el proceso los destruye. Eventualmente, en el lapso de muchos años, el número de linfocitos CD4 empieza a disminuir. Normalmente nosotros tenemos alrededor de 1000 a 1500 células CD4 por milímetro cúbico de sangre. Pero con el tiempo, en el lapso de unos 2, 5 o 10 años de infección, el número de linfocitos CD4 puede disminuir por debajo de 200, y eso conlleva que la persona, el sistema inmune de la persona esté lo suficientemente débil para que puedan meterse otros microorganismos a atacar al cuerpo. Es decir, te deja sin defensas, digamos, y puedes enfermarte de cualquier enfermedad. Sí, hay algunas enfermedades favoritas, digamos, algunos parásitos, algunos hongos, algunas bacterias, algunos virus, que específicamente les gusta atacar a las personas que tienen el CD4 bajo, ¿no? Entonces tenemos algunas infecciones en el cerebro, algunas infecciones en los pulmones, algunas infecciones en los ojos, por algunos patógenos específicos, ¿no? Entonces sí es cierto, las personas se quedan sin defensas, y gérmenes que normalmente no nos harían daño a nosotros los inmunocompetentes, a este tipo de personas que tienen el CD4 muy bajo sí les hace daño, ¿no? Entonces, en resumen, la infección por VIH no es una enfermedad, es solamente una condición que si no es tratada a tiempo, inexorablemente con el tiempo va a evolucionar a lo que llamamos inmunodeficiencia, o sea, cuando el CD4 está debajo de 200, ¿no? Eso se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Entonces, estar infectado por VIH no es sinónimo de SIDA. Estar infectado por VIH es, bueno, ser portador del virus, pero si no recibimos tratamiento a tiempo, podemos evolucionar a SIDA en el lapso de algunos años, ¿no? Es básicamente... Y ya el SIDA es, digamos, la etapa final. Claro, es la etapa en la que los linfocitos CD4 han estado, digamos, muriendo en cantidades grandes, y el sistema inmune está, digamos, con pocos linfocitos CD4. Ahora, antes a la gente le gustaba hablar de la etapa final, ¿no? Porque antes no había tratamiento. Entonces, todas las personas infectadas por VIH inexorablemente llegaban a esa etapa SIDA, y esa era la etapa final, porque inexorablemente morían de alguna infección. Pero ahora, con la terapia antirretroviral, las personas, por un lado, se evita que las personas lleguen a ese estado, al estado SIDA, y por otro lado, las personas en estado SIDA pueden tener la chance de recuperar su sistema inmunológico gracias al tratamiento antirretroviral, ¿no? Y este Claro tratamiento... que es mucho más difícil pero que una persona que todavía no ha llegado a SIDA, pero ese tratamiento es efectivo, ¿no? Pero es probable, se puede. El tratamiento que hoy se usa para las personas con VIH es el mismo, ha ido evolucionando, es un tratamiento estándar para todos por igual. No. Ha habido mucha evolución en el tratamiento antirretroviral, ¿no? En los inicios de la pandemia del VIH, hacia 1980, 1985,
se empezaron a probar algunas drogas para tratar esta nueva infección que había aparecido en el mundo. Entonces, se utilizó un prototipo de antineoplásico, anticancerígeno, que se llamó sidobudina o AZT, y a partir de ahí se desarrolló, o se encontró que este fármaco tenía actividad contra el virus, y a partir de ahí empezó el desarrollo de nuevos antirretrovirales, ¿no? Inicialmente, los antirretrovirales eran muy, muy caros, y uno tenía que tomar una combinación de un montón de pastillas para poder tener algún efecto sobre el virus. Eso hacía que el tratamiento sea, por un lado, caro, por otro lado, difícil de asumir. O sea, las personas que tenían que tomar la pastilla tenían que estar conscientes que tenía que tomar un cóctel de pastillas todos los días con muchos efectos adversos. O sea, que esto dificultaba el cumplimiento del tratamiento, ¿no? Pero luego con los años se ha avanzado en el estudio de antirretrovirales, se han descubierto nuevas clases de antirretrovirales y hoy en la actualidad la mayoría de esquemas de tratamiento consisten en una sola pastilla que agrupa 3 diferentes antirretrovirales de 3 diferentes clases y permite que la adherencia al tratamiento sea muy simple, es tan simple como tomar una pastilla diaria en la actualidad, ¿no? Y no solamente eso, sino es que los efectos adversos también han sido disminuidos considerablemente con estos nuevos esquemas, ¿no? Antes las personas que tomaban tratamiento antirretroviral sufrían de problemas de pancreatitis, de acidosis láctica, sufrían de un problema bastante molesto que se llama lipodistrofia, que la grasa se empezaba a redistribuir en partes inadecuadas del cuerpo, Y parecía problemas gordura. metabólicos. Sí, es un tema un poco raro porque la grasa se acumula en lugares donde no debe acumularse, entonces uno empieza a tener, por ejemplo, algo que llamamos obesidad central, la persona tenía como un torso, un tórax muy grande y los brazos flaquitos, ¿no? Eso se llamaba lipodistrofia. Pero bueno, entonces los nuevos esquemas antirretrovirales ya no tienen tantos estos efectos secundarios y es mucho más sencillo para las personas poder tomar el tratamiento, ¿no? Esto hace que el tratamiento sea mucho más simple de cumplir y eso asegura una buena adherencia y una buena respuesta al tratamiento también. Y no solamente eso, sino que en los últimos años se han estado investigando nuevas formas de antirretrovirales que ya no dependan de tomar pastillas de forma diaria. Entonces, este año, en el 2021, en enero, se aprobó la primera combinación de antirretrovirales inyectables. Que pueden usarse tanto para personas que recién están diagnosticadas como para personas que ya estaban tomando un régimen oral y que ahora pueden cambiar al régimen inyectable que se usa cada 4 semanas. Entonces ahora la persona recibe unas inyecciones cada 4 semanas y pueden mantener el control del virus, ¿no? Una El calidad de objetivo vida de la mejor. terapia antirretroviral es lograr lo que nosotros llamamos la supresión viral. ¿En qué consiste esto? El virus normalmente cuando ingresa y secuestra la célula CD4 empieza a producir otras copias del virus, ¿no? El objetivo del virus cuando ingresa a la célula es generar miles de copias, millones de copias de Se sí mismo reproduce rápidamente. para poder infectar al siguiente huésped, ¿no? Ese es el objetivo del virus. Entonces lo que logra el tratamiento antirretroviral es paralizar a la célula CD4, digamos su sistema, su maquinaria de replicación, logra paralizarla para evitar que se generen nuevas copias del virus, ¿no? Si bien es cierto, el tratamiento antirretroviral en la actualidad no es curativo, o sea, no es posible para nosotros curar el VIH por medio de estos fármacos, lo que sí podemos es, digamos, paralizar la replicación del virus. Y eso hace que si una persona, por ejemplo, normalmente tenía 500.000 copias por mililitro del virus en la sangre, con la terapia antirretroviral podemos hacer que eso llegue a 0, ¿no? Entonces ya no tiene copias circulando en el virus y eso tiene 2 consecuencias fundamentales. La persona ya no se enferma de SIDA porque sus defensas no van a morir y por otro lado la persona no puede contagiar el virus a otros, ¿no? Manteniéndose indetectable. Entonces la persona indetectable no transmite el virus. Ok, Y eso es un objetivo importante de la terapia antirretroviral, ¿no? claro. Entonces, ahora Doctor, haciendo que esta terapia sea más fácil de cumplir con los inyectables, tenemos, digamos, muchas más chances de mantener a la persona controlada por toda la vida, ¿no? y que no se Sí, expanda el virus. Doctor, usted con el así es. equipo de la Universidad San Marcos entiendo que con un equipo internacional de investigadores, ha hecho un estudio que analizó la eficacia
del antirretroviral, el cabotegravir, para la prevención del VIH, y se hicieron pruebas en más de 800 peruanos. ¿Qué características han tenido los participantes de este ensayo? ¿Cómo cómo se fue desarrollando esta investigación y qué resultados ha tenido? Para poner un poco en contexto la investigación, hay que decir que, si bien es cierto, se hicieron esfuerzos por buscar tratamientos contra el VIH, también se han hecho esfuerzos para prevenir el VIH. Entonces, ¿qué conocemos sobre prevención del VIH? Lo primero que se empezó a implementar es el uso de condones para el sexo seguro, sumado a cambios de comportamiento en las personas para disminuir el número de parejas sexuales o para disminuir el número de situaciones de riesgo de infección por VIH. Luego se utilizaron otras estrategias como por ejemplo la circuncisión masculina, el uso de agujas limpias en el caso de las personas que usaban drogas endovenosas, sobre todo en lugares donde esto era bastante común y era un medio de transmisión del VIH importante. También se trabajó en la disminución de la transmisión de madre a niño, utilizando estrategias como la cesárea o el tratamiento antirretroviral de la madre. Pero se fue más allá y se buscó la manera de utilizar alguna herramienta biomédica para prevenir el VIH, ¿no? Y en esto se ensayó un antirretroviral o una combinación de antirretrovirales que se llama PrEP, profilaxis preexposición. En el 2007 se hicieron estudios que demostraron que la profilaxis preexposición, es decir, una pastilla tomada de manera diaria por la persona que no tiene VIH, lo protege de contraer el VIH. O sea, si yo soy una persona que me considero en riesgo de adquisición del VIH y tomo esta pastilla diariamente, voy a estar protegido hasta un 92%. O sea, si tengo contacto con una persona con VIH, en un 92% no me contagio si es que tomo eso. Okay. Así es, eso se llama profilaxis preexposición. Y digamos, esto es efectivo en la medida en que uno tome el medicamento de manera consistente, ¿no? Hay algunos análisis que se han hecho de algunos estudios que han demostrado que si la persona toma, si la semana tiene 7 días, si la persona toma 5 o más días de trubada del PrEP, la persona está protegida, como te digo, por encima del 92%, pero si la persona toma menos de 4 días por semana el tratamiento, la eficacia baja hasta el 50% o menos, ¿no? Pero entonces eso significa que el PrEP funciona para prevenir el VIH, pero es altamente dependiente de que la persona tome adecuadamente las pastillas, ¿no? Entonces, ese es el escenario, el contexto sobre el cual se hizo el estudio. Tenemos una herramienta que funciona, que es el PrEP, pero que es altamente dependiente de que la persona tome las pastillas. Entonces, quisiéramos saber, quisimos averiguar si este antirretroviral denominado cabotegravir, que recientemente se ha aprobado para el tratamiento del VIH y que se administra de manera inyectable en la nalga, puede también prevenir el VIH así como lo hace el PrEP, ¿no? Entonces, en este estudio, que es un estudio patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, por medio de sus redes de investigación, en este caso la Red de Investigación de Prevención del VIH, realizó este ensayo clínico denominado HPTN 083 para comparar el cabotegravir, este nuevo antirretroviral, con el PrEP tradicional, que es el PrEP oral, ¿no? Entonces, algunos voluntarios recibirían el cabotegravir en inyectables y otros voluntarios recibirían la pastilla del PrEP convencional. Este estudio es un estudio multicéntrico, es un estudio, le llamamos multicéntrico porque se desarrolla en varios países, que incluyeron países del sudeste asiático, países de África, países de América Latina y Estados Unidos. Es un estudio de fase 3 porque busca evaluar la eficacia de la intervención en una población grande, en este caso más de 4.500 personas en todo el mundo, y es un estudio aleatorizado y a doble ciego porque los participantes no conocen a qué brazo fueron asignados sino hasta que termine el estudio. Y el investigador tampoco conoce estos datos, básicamente para asegurarse de que la evaluación sea objetiva, ¿no? Es un, digamos, requerimiento metodológico tener los estudios a doble ciego para que las observaciones y las conclusiones que saquemos del estudio sean realmente objetivas y no, digamos, determinada por algún sesgo, por alguna subjetividad del investigador.
Entonces, el estudio estaba programado para durar aproximadamente, me parece, hasta el 2023, pero en cierto tramo del estudio se hizo un análisis, lo que llamamos análisis interino, un análisis preliminar, y este análisis preliminar lo que demostró fue que el cabotegravir fue 3 veces superior al PrEP convencional para la prevención del VIH. O sea, no solamente teníamos una herramienta que era tan efectiva como el PrEP convencional, sino que incluso es más efectiva, ¿no? O más eficaz. Y más práctica, porque es un Y más inyectable. práctica de usar, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que se van a generar las aprobaciones regulatorias para buscar que este antirretroviral sea también aprobado como una forma de PrEP, ¿no? Pueda ser comercializado como una forma de PrEP. Esta alternativa entonces previene el contagio del VIH y es, o sea, es mucho más efectivo, como dices, del tomar. De las pastillas. Exacto, que tener que tomar Diariamente todas las las pastillas. pastillas, ¿no? ¿Y la investigación ha concluido ya o hay pasos? No, todavía hay pasos a seguir en la investigación. El estudio lo que ahora va a hacer es pasar una fase de etiqueta abierta. Es decir, las personas van a continuar en el estudio, pero ya sabiendo qué cosa fue lo que les tocó recibir, ¿no? Entonces, a las personas que les tocó recibir Truvada, o el PrEP convencional, o ya les hemos estado diciendo, a ti te tocó recibir Truvada, y a las personas que les tocó cabotegravir, se les ha dicho que les tocó cabotegravir. Pero esta nueva fase de etiqueta abierta lo que va a, digamos, a incluir es que las personas van a poder decidir si quieren continuar recibiendo Truvada o cambiarse el brazo de cabotegravir, o al revés, si quieren continuar recibiendo cabotegravir o cambiarse el brazo de convencional. Porque al final lo que se quiere es tener alternativas, ¿no? Porque tú sabes que todas las personas somos distintas, todas las personas tenemos costumbres distintas, tenemos, digamos, preferencias diferentes, ¿no? Entonces, y probablemente el organismo reaccione distinto ante la inyección que con las pastillas, digamos. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, la idea de todas estas investigaciones que se hacen en el campo de prevención del VIH es tener alternativas adicionales que puedan hacer que la gente pueda tomar una decisión sobre cómo cuidarse, cómo protegerse del VIH de acuerdo a sus propias preferencias, ¿no? Algunos van a preferir tomar pastillas, otros van a preferir usar inyectables. Ambas herramientas funcionan. El cabotegravir funciona un poquito mejor que el Truvada, pero es básicamente porque no se tiene que tomar todos los días. Claro. Entonces las personas pueden tomar esa decisión, ¿no? Y eso es lo que va a pasar en esta nueva fase del estudio, que va a durar aproximadamente un año. Un año. Es una parte del estudio un poco más fina, ¿no? Porque ya se entra a ver qué efectos hay en cada persona. Eso ya se ha visto en la primera fase, ¿no? En la primera fase del y con estudio, los cambios de etiqueta, digamos, en la fase ciega del estudio, se han evaluado tanto la eficacia de la intervención, que ya dijimos que es 3 veces mejor que el PrEP convencional, como también la seguridad de la intervención, ¿no? Entonces, lo que se ha evidenciado es que no hay efectos secundarios importantes del uso del medicamento, más allá de dolor en el sitio de la inyección, ¿no? Porque eso obviamente, si te ponen una sustancia que va a estar en tu cuerpo unas cuantas semanas, obviamente va a haber un poco de dolor, ¿no? Y es prácticamente, o es bastante manejable el tema del dolor o reacción en el sitio de inyección. Y ahora entonces, eso ya lo evaluamos en la primera fase, ¿no? En la segunda fase lo que vamos a ver es qué cosa eligen las personas hacer, o qué cosa quieren las personas hacer, ¿no? Y se les va a ofrecer un seguimiento de un año adicional, básicamente para evaluar las preferencias de las personas. Solo las preferencias, no necesariamente si es que sucede algún cambio en el organismo de la persona. No, igual se van a continuar haciendo, digamos, seguimiento de seguridad, seguimiento de potenciales infecciones por VIH, eso se va a continuar haciendo en el estudio, pero digamos que, digamos, el objetivo principal del estudio ya se cumplió, ¿no? Que es básicamente demostrar que el cabotegravir funciona, es eficaz y es seguro, ¿no? Y esta segunda fase es, digamos, una fase de seguimiento adicional. Ok, pero continúa la investigación. Sí, la investigación continúa, ¿no? Una Doctor, ¿y cómo van las estadísticas? Sí, porque una cosa también que quería resaltar antes de cambiar de tema un poquito es el tema de
qué centros son los que han desarrollado la investigación en el Ujú. país, ¿no? El país tiene la suerte de contar con una unidad de ensayos clínicos, digamos que es un consorcio de instituciones que desarrollan ensayos clínicos tanto para la prevención del VIH como para el tratamiento del VIH y otras enfermedades infecciosas, básicamente implementando estudios patrocinados por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Ujú. Y en el país, al momento actual, somos 5 centros de investigación. Están los centros de investigación de la Asociación Civil Impacta Salud y Educación, la Asociación Civil Selva Amazónica, que tiene un site en Iquitos, la Asociación Civil Vía Libre, que tiene un site acá en Lima, y el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es el primer centro de excelencia en investigación del país, liderado por la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Entonces, esto habla un poco de la capacidad que tenemos como país para desarrollar ensayos clínicos de calidad, de fase 3, la experiencia de nuestros investigadores, que se remonta ya a casi 20 años de experiencia en la implementación de diferentes ensayos clínicos, y la participación y la gran participación de la población peruana, ¿no? Hemos tenido muy buena acogida con estos estudios de prevención, no solamente este estudio, sino otros más que hemos desarrollado, y hemos visto que la población peruana, digamos, ha respondido de manera favorable al llamado para poder realizar estos estudios de investigación, ¿no? Como podrás entender, los estudios de investigación no son posibles de realizar sin los voluntarios, ¿no? Ellos son el eje y el motivo y el motor de todo este esfuerzo por buscar nuevas herramientas para la prevención del VIH. Y sin presupuesto tampoco se puede. Y antes de la pandemia entiendo que se ha tenido muy olvidada la parte de investigación en temas de salud, sobre todo en nuestro país. ¿Esto Sí. sientes que ha cambiado a raíz de la pandemia, Hay ciertas lamentablemente? limitaciones, hay ciertas limitaciones o han habido ciertas limitaciones para el desarrollo de investigación en el país y en gran medida tienen que ver con limitaciones presupuestales, la falta de inversión en infraestructura, en investigación, tanto en las universidades como en los hospitales, hablando de investigación clínica. Pero creo que la experiencia que hemos tenido con la pandemia eh, ha ayudado a visibilizar un poco más la importancia de desarrollar ensayos clínicos, ¿no? Yo creo que ha sido muy mediático el tema de la necesidad de hacer ensayos clínicos para probar vacunas y para conseguir, digamos, vacunas eficaces y seguras contra COVID-19. Entonces, yo creo que la población y la opinión pública y los decisores en salud pública, las personas que conforman el gobierno, pueden ahora tener una mayor idea de qué cosa es lo que hacemos los investigadores, ¿no? Que es tratar de buscar nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida de la población en general, ¿no? Y Doctor, esperamos que eso sí. también conlleve a que haya una mayor voluntad política y una mayor inversión en general en la investigación, ¿no? Doctor, y volviendo al tema del VIH, ¿cómo van las estadísticas? ¿Han aumentado? ¿Han bajado? ¿Se ha podido controlar? Claro, el tema de la pandemia nos ha distraído quizá de otras enfermedades eh, también contagiosas y en donde tiene que haber una educación, ¿no? Para evitar estar contagiado. ¿Cómo van los Ujú. números? Sí, bueno, el número de personas infectadas por VIH por año continúa con tendencia a la disminución, pero todavía estamos lejos del objetivo planteado a nivel mundial, que es terminar con la pandemia del VIH para el 2030, ¿no? Ujú. Este objetivo todavía está bastante lejano. Como comentábamos al inicio, se han hecho avances importantes en cuanto a, por ejemplo, el tratamiento de las personas infectadas para evitar que contagien, o sea, evitar que haya nuevos casos, y por otro lado, el desarrollo de herramientas como el PrEP para evitar que la gente se contagie, la gente no infectada se contagie, ¿no? Pero aún así,
todavía faltan hacer mayores esfuerzos para ponerle fin a la pandemia del VIH, ¿no? Y esto no va a pasar, entre otras cosas, hasta que consigamos también una vacuna segura y eficaz contra el VIH, ¿no? Y entonces también parte de los esfuerzos que desarrolla el grupo de investigación es, digamos, probar nuevas vacunas contra el VIH. Pero este puede ser el inicio, ¿no? Porque prácticamente De hecho, tienes, o sea, ahora en la actualidad, los centros de investigación de la Unidad de Ensayos Clínicos del Perú estamos implementando otro estudio de investigación que está evaluando una vacuna candidata contra el VIH, ¿no? Ese estudio está, digamos, recién empezando, acabamos de terminar de enrolar a los participantes. Se han enrolado cerca de 1.500 voluntarios en el Perú, de un estudio que busca enrolar 3.800 voluntarios a nivel mundial. Y vamos a ver de aquí a unos 24 meses aproximadamente cuáles son los resultados en cuanto a la eficacia de esta nueva vacuna. Y hay presupuesto para ese estudio. Claro, los estudios, como te digo, son, digamos, financiados gracias a, el instituto, a los fondos de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, ¿no? Okay. Que tienen como objetivo, digamos, buscar ponerle fin a la pandemia del VIH y hacen esfuerzos a nivel global para conseguirlo, ¿no? Buenísimo. Para cerrar, recomendaciones para evitar el contagio. Bueno, básicamente tener sexo seguro, usar condones, usar lubricantes en el momento de tener sexo, sobre todo si se mantienen relaciones sexuales por la vía anal. Y a las personas que se consideran en riesgo de adquisición del VIH, recordarles que existen estas nuevas alternativas, que incluyen, por ejemplo, el PrEP oral, que sí está disponible en nuestro país, por el momento no de manera gratuita a través del Ministerio de Salud, pero sí está disponible de manera particular en la mayoría de lugares donde haya un infectólogo que los pueda atender, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? El heterosexual debe tener alguna conducta para evitar el contagio, porque no es solamente sí, para... o sea, claro. El uso de condones es una herramienta que tanto puede proteger del VIH a la persona homosexual como a la persona heterosexual, ¿no? Y el uso de condón es muy importante, ¿no? Nosotros con la búsqueda de herramientas adicionales como el PrEP, tanto oral como inyectable, no queremos dejar de hacer que la gente use condones, lo que queremos es ponerle una capa de protección adicional al condón, ¿no? Y el condón sigue siendo muy importante porque no solamente previene el VIH, sino previene otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B, papilomavirus humano, herpes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender que la prevención del VIH no solamente se debe entender como una estrategia aislada, sino como capas, multicapas de protección, ¿no? Cambios de conducta, uso de condones, uso de PrEP, una vacuna, etcétera. O sea, una serie de estrategias diferentes que se pueden utilizar al mismo tiempo para ayudar a ponerle fin a la pandemia del VIH. El tema de ya es un tema ya más curioso que cualquier otra cosa. Transfusiones de sangre o donaciones de sangre, el dentista, ¿hay que tener algún tipo de cuidado especial? Bueno, en la actualidad los sistemas de detección o las pruebas de detección del VIH han evolucionado bastante, lo suficiente como para hacer que las transfusiones sanguíneas o la recepción de hemoderivados sea bastante segura, ¿no? Porque las pruebas actuales pueden detectar la aparición del VIH en la sangre de una manera bastante temprana, ¿no? Entonces, como protocolo, en todo centro donde se maneje hemoderivados, donde la gente vaya a donar sangre, le hacen una serie de pruebas, ¿no? Para buscar el VIH con pruebas de última generación y otras enfermedades que puedan ser transmitidas por vía sanguínea, ¿no? Entonces, la posibilidad de contagiarse el VIH por esta vía es cada vez menor, ¿no? En cuanto digamos, a otro tipo de procedimientos, siempre es importante ir a un lugar de confianza,
donde uno pueda tener la seguridad de que los equipos están siendo esterilizados cada cierto tiempo, porque no solamente hablamos del VIH, sino de otras enfermedades Claro. que pueden transmitirse incluso más fácil que el VIH, ¿no? La hepatitis B se puede transmitir más fácil que el VIH por esta vía, por la vía de uso de instrumentos contaminados, ¿no? Entonces siempre es importante que el lugar donde vayamos a atendernos sea un lugar que cumpla con todas las medidas estándares de bioseguridad y que sea un lugar de nuestra confianza, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Algo que se nos haya escapado, que sea importante que usted nos cuente? Yo creo que no, más bien agradecerte la oportunidad de conversar. Creo que es muy importante que la gente conozca el trabajo que hacemos en investigación en el país y que todos puedan entender que seguimos luchando contra esta pandemia del VIH con el objetivo de ponerle fin. Cada vez descubrimos nuevas cosas sobre el virus, cada vez descubrimos nuevas herramientas para ponerle freno y esperamos con un poco de suerte poder tener en algún momento una vacuna eficaz y segura contra el VIH también. Muchas gracias. Gracias por su trabajo y por el tiempo que nos está dedicando. Ok, gracias a ti. Gracias. Nos vemos. Eso ha sido todo por este fin de semana. Cuídense mucho. No se olviden, Thinking TV Digital. Suscribirse, campanita y compartan nuestro canal para que puedan ver también nuestros otros programas. Best Coach, conducido por Rafael Pina. Pupe Sesiones, conducida por Pupe Tot. Ahí está Rumi, es uno de los perritos de Pupe. Y Palante, con Piero Ventura, programa para emprendedores. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.